¿Por qué copiar la forma de otras personas está haciendo que no puedas sostener ese cambio que tanto buscas? Hay algo que probablemente llevas mucho tiempo haciendo cuando intentas cambiar y que parece muy lógico. Buscar cómo lo hacen otras personas. La rutina, el método, la organización, la disciplina o esa forma correcta de hacerlo. Pero lo que no estás viendo es que muchas veces eso mismo es lo que hace que vuelvas a desconectarte de ti y abandonar ese proceso. Porque como hemos hablado, el problema no siempre es que no puedas realmente sostener ese cambio. Muchas veces el problema es que estás intentando sostener una forma que no ha nacido de ti, que estás adaptándote en lugar de construir. Bienvenidas mis hermosas a mi canal, aquí Mayra Potts, y si estás en ese punto donde empiezas motivadísima, encuentras rutinas, métodos o formas que te inspiran, pero tarde o temprano vuelves a sentir presión, agotamiento o desconexión, suscríbete porque esta serie no es para darte fórmulas o motivación vacía. Es para mostrarte otra forma y darte otro punto de vista, otra posibilidad, otra opción donde quizás puedas ver por qué el cambio se ha sentido tan pesado hasta ahora. Y cómo puedes empezar a construirlo de una forma que realmente sí puedas sostener. Porque hoy vamos a hablar de algo que hacemos todas sin darnos cuenta. Intentar encontrarnos, construir a través de moldes y formas ajenas. Y para empezar a verlo, para darte la posibilidad a ti misma de verlo desde otra perspectiva, de darle otro enfoque, quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has pensado en algo como necesito organizarme mejor? Necesito tener más disciplina. Necesito hacer lo que hacen ellas. Necesito encontrar la rutina correcta, esa que me dé esa posibilidad de realmente poder seguirla y conseguir ese cambio. O necesito imitar una estructura que funcione. Y desde ahí empezamos a buscar hábitos, métodos, rutinas, planificación, formas de comer, formas de entrenar, formas de trabajar o formas de vivir. Esta es la que creo que realmente le tenemos que prestar más atención porque siempre les digo en todos los talleres, en las cosas que hacemos en vivo y en directo, que las redes sociales pueden ser tu mayor aliada para inspirarte, siempre pasando por un filtro, adaptándolo a tu forma, a tu sentir, a tu personalidad o a tu manera de querer redescubrirte. O se puede convertir en una condena de la que es muy difícil salir porque entramos en bucle de comparación, en bucle de frustración de por qué esa persona tiene esa vida y yo no. Y si no somos conscientes de esto, de usarlo como inspiración para luego pasarlo por nuestro filtro para ver que sí, que no, que se adapta, caemos en esa dinámica de, claro, al principio nos da muchísima motivación porque sientes que ahora sí encontraste la forma correcta de hacerlo. Pero si no sabemos ver hasta dónde, después nos empieza a pasar que empieza a pesarnos. Empezamos a sentir presión, a saturarnos, a desconectarnos, a exigirnos. Y por supuesto terminamos abandonándolo. Y ahí es cuando vuelves a pensar, el problema soy yo. Pero no, mi hermosa, el problema es que estás intentando construirte desde una forma muy ajena a ti. Porque el problema no es inspirarte, el problema es querer encajar en ese molde ajeno. Y esto pasa porque muchas veces confundimos inspiración con identidad. Vemos a alguien que parece tener la vida que queremos. Parece, quédense con esto porque no siempre lo que vemos es todo lo que hay detrás. Y también, a veces lo que creemos querer, cuando lo conseguimos, resulta ser que no era tan así, pero eso lo hablaremos en otro video. Vemos a alguien que parece tener la vida que queremos y automáticamente pensamos que tenemos que imitar exactamente cómo lo hace. Pero aquí es donde hay algo muy importante que pocas veces nos paramos a decírnoslo, a verlo y a darnos cuenta. Tú no eres esa persona. No tienes su sistema, su historia, su personalidad, sus necesidades, su forma de sentir, sus sueños, su circunstancia, ni su momento vital, ni su forma natural de funcionar. Obviamente podemos obtener el mismo resultado, eso que hoy en día estás viendo y crees que deseas y quieres, pero el proceso va a ser completamente diferente, el proceso de construcción, porque no todas las personas tenemos la misma historia. Lo que hoy es un desafío para ti enorme, para otra persona puede ser incluso más grande o más pequeño. Cada persona le va a suponer algo completamente diferente cada parte del proceso. Y cuando intentamos imitar exactamente cómo hace algo otra persona, intentar encajar en ese molde ajeno, es como que empezamos a actuar un personaje donde también estamos viviendo un proceso ajeno, porque intentamos encajar en esa forma y ahí es donde te desconectas y dejas de escucharte, y cuando dejas de escucharte en el proceso, dejas de aprender lo que se requiere aprender para que sea una construcción firme donde realmente puedas sostener eso que estás creando. Y empiezas a intentar ser una versión súper rígida de ti, que está totalmente desconectada. Y por supuesto que eso agota y pesa muchísimo. Y recuerden, lo que pesa, tarde o temprano vamos a querer soltarlo. Porque así
todo el tiempo vas a sentir que estás intentando sostener algo que no estás sintiendo natural en ti. Y cuando intentas encajar en una forma ajena, dejas de escucharte. Y esto es una de las diferencias más importantes que me llevó a crear el método REC. REC no nace de intentar aguantar más. Nace de aprender a sostenernos diferente, a crear desde nosotras. Y eso cambia muchísimo cómo vas a sentir ese proceso. Porque créeme, a mí también me pasó. La mayoría de métodos nos enseñan a controlarnos, a ser más disciplinadas, a seguir, a aguantar. Estamos tan acostumbradas a intentar encajar en moldes ajenos que sin darnos cuenta caemos en esa exigencia extrema. Y créeme, lo que sientes, eso que sientes pesado en el pecho, en el proceso, ese agotamiento, no es más que no estar escuchándote, que estar exigiéndote ser algo que no sientes natural en ti. Y todo esto no quiere decir que no puedas conseguir ese objetivo, que no puedas crear ese cambio o que realmente no puedas sostenerlo. Pero hay muchas formas de llegar al mismo objetivo por diferentes caminos. Y realmente, como les digo, hablamos mucho de disfrutar del proceso, pero ¿realmente pensamos cómo conseguir disfrutarlo? Porque ese objetivo final, ese cambio que realmente estás buscando, es la consecuencia inevitable de todo lo que has construido desde ti en el proceso. Y como hablamos en otro vídeo, si creamos desde la exigencia, el resultado va a ser más exigencia. Pero casi nadie nos enseña y muy pocas veces nos cuestionamos cómo construir una vida desde hoy, en el día a día, que realmente puedas habitar y sentir tuya, sin sentir que te pesa, que te agota, que es un sacrificio. Y por eso muchísimas personas viven el cambio desde o todo o nada. O están hiper enfocadas o desaparecen. Y cuando estás hiper enfocada desde ese lugar, desde intentar encajar en un molde, en una estructura, en una disciplina extrema, puedes tener una falsa sensación de que realmente lo estás consiguiendo. Pero cuando pasa algo que te desconecta, que te saca de esa rutina, disciplina extrema, empiezas a reforzar aún más fuerte un diálogo interno de insuficiencia y que el problema eres tú y que ese cambio no es posible para ti. Lo es para otras personas, pero para ti no. Y hacemos o todo perfecto o abandonamos. Y esto pasa cuando intentamos construir el cambio desde esas estructuras tan rígidas, que no sabemos sostener cuando aparece la vida real, cuando algo se sale de esa estructura. Y si el cambio es una elección diaria, si realmente estás creando las herramientas, los recursos, si realmente estás creando desde ti y para ti, que eso es lo importante, cuando aparece un desafío, cuando algo se sale de lo que has planificado, deberíamos poder reajustarlo, porque eso es realmente construir y sostener un cambio. Entonces, cualquier camino que te lleve a que tú realmente sientas que has retrocedido o que no tienes recursos y formas de readaptarte, no está haciendo un cambio que realmente puedas sostener. Y esto pasa cuando intentamos hacerlo con rutinas y moldes ajenos. Y aquí quiero compartirte mi punto de vista en estos procesos que uso como anclaje y que quiero que te lo plantees y empieces a aplicarlo en este proceso. Sostener no significa mantener siempre el mismo ritmo. Repitámoslo. Sostener no significa mantener siempre el mismo ritmo. Esto es parte de ser generosa y amorosa contigo en ese proceso, de quitarte ese peso, de hacer un stop cuando estás entrando en esa exigencia. Porque los ritmos cambian, las circunstancias cambian. Y realmente construir desde ti significa permitirte bajar el ritmo cuando así lo requieras. Porque sostener realmente significa mantener la conexión y la dirección de eso que eliges contigo misma. Cuando los ritmos cambian, cuando las rutinas cambian, cuando la vida cambia, que es lo hermoso de la vida, que nos da la oportunidad de cambio. Porque quizás antes, cuando algo se salía de esa estructura rígida, de eso que tú te habías planificado, automáticamente pensabas, ya la arruiné, ya volví atrás, ya perdí todo lo que había avanzado. Mira cómo cambia si en lugar, no podemos evitar que esos pensamientos intrusivos aparezcan, pero cuando aparezcan, pensar esto. Sostener no es mantener siempre el mismo ritmo. Sostener es mantener la conexión conmigo misma. Y el cambio, mi hermosa, se construye ahí, en esas pequeñas elecciones que haces, en esas correcciones de tus pensamientos, para empezar a crear una realidad interior diferente a la hora de vivirlo. Porque si no aprendemos a observar y a corregir, elegir diferente, desde eso pequeño, desde el darte cuenta de esos pensamientos intrusivos y elegir verlo y pensarlo de otra forma, es un entrenamiento. Si no hacemos esto, volvemos a abandonarnos. Es una práctica poderosísima, mi hermosa, empezar a observar esos pensamientos, porque los pensamientos generan emociones, sentimientos, los sentimientos generan acciones y las acciones generan resultados. Entonces todo surge de ahí. Pero también vamos
vamos a preparar un video hablando específicamente de todo esto, de todo este proceso desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero que te quedes con esto para empezar a practicarlo. Observa tus pensamientos y cada vez que aparezca un pensamiento intrusivo de que lo arruinaste, de que no estás avanzando, repítete a ti misma, en voz alta o en voz baja. Y recuerda que es un entrenamiento. Sostenerme es mantener la conexión conmigo misma. Desde ahí ya se te va a abrir la forma de alimentar, de construir esa conexión. Y desde ahí vas a tener dirección de cómo empezar a crear desde ti. Y cuando empiezas a construir, a crear desde ti, el foco cambia completamente. Por eso te invito a que realmente no me creas, lo lleves a tu experiencia, practícalo. Ya no estás intentando demostrar que puedes hacerlo perfecto. En su lugar, estás aprendiendo a no desaparecer ni abandonarte cuando las cosas no salgan perfectas. Y ahí es donde realmente empiezas a construir ese cambio realmente sostenible. Porque tu autoestima cambia, lo estás nutriendo, lo estás alimentando. Tu sensación, tu percepción de que realmente puedes cambia. Es esa construcción, ese nutrir constante en el día a día. Mira, en lo pequeño, simplemente con darte cuenta de ese pensamiento intrusivo, elegir, pensar y verlo diferente para darte la oportunidad a que se te abra la forma de cómo hacerlo. Y empiezas a ver que construir ese cambio no es una línea recta, es aprender a reajustar, a escucharte, a volver a ti donde realmente tienes todos los recursos, el poder y la capacidad, porque nadie más que tú sabe lo que realmente quiere en su vida, porque lo sientes, no es un deseo externo, es un sentir. Y ahí poder seguir reforzando quién elige ser, incluso en esos días imperfectos. Y eso, mi hermosa, genera algo mucho más fuerte que esa motivación externa. Genera seguridad interna. No en que nunca vas a fallar o equivocarte, sino en que aunque eso pase, sabes volver a ti y encontrar esa forma, ese poder y esos recursos. Y eso es lo que hace que ese cambio, ese proceso deje de sentirse o frágil o pesado, porque ya no depende solo de estar motivada, organizada o perfecta, sino de la relación que construyes contigo misma mientras atraviesas ese proceso. Porque el cambio sostenible no nace desde el control o la exigencia, nace de esa conexión contigo misma. Y cuando dejas de copiar cómo exactamente debería verse tu vida, empiezas a descubrirte de verdad. Empiezas a darte cuenta de qué formas sí funcionan para ti, qué hábitos, qué rutinas sí realmente estás disfrutando, qué estructuras sí puedes sostener, qué cosas te acercan a ti o te desconectan. Y sobre todo, cuáles son esas cosas que solamente estabas queriendo hacer por encajar. Porque el objetivo, mi hermosa, debe ser construir una vida donde realmente puedas habitar y disfrutar sin sentirte constantemente en guerra contigo. Y para eso necesitamos apertura, abrirnos a lo diferente, a lo nuevo, a descubrirnos. Necesitas permitirte probar, el reajustar, el cambiar de parecer incluso, y cómo adaptar las circunstancias externas a ti. No tú adaptarte a las circunstancias. No necesitas encontrar la forma perfecta, sino descubrir la forma que realmente puedas sostener. Descubrirás qué es realmente sostener el cambio y sostenerte cuando aprendas a no abandonarte en el proceso. Porque habrá días donde no hagas todo, donde algo se desordene, donde incluso vuelvas a sentirte perdida, donde quiera volver a aparecer ese automático del que hemos hablado en videos anteriores. O simplemente no tengas ganas. Y ahí es donde realmente puedes aprender y construir en ti esa forma de no abandonarte. No cuando todo es perfecto, sino cuando aprendes a volver a ti, a conectar contigo, con ese camino, con esa dirección, con esos recursos, sin destruirte emocionalmente. Porque antes probablemente el patrón era castigarte, sentir culpa, pensar, creer y realmente convencerte de que estás volviendo atrás. Pero ahora puedes hacer algo distinto. Ahora puedes observarte, escucharte, reajustar y volver a esa conexión contigo misma. Porque recuerda, eso es sostenerte en el cambio que quieres y en el proceso. Mantener la conexión contigo misma. No es obligarte, controlarte o exigirte hasta romperte. Y ahí es donde ese cambio que quieres crear deja de sentirse como supervivencia y empieza a sentirse como hogar, como construcción y como elección real. Así que hoy quiero que te quedes con esto, mi hermosa. Quizás no necesitas seguir buscando más formas, más moldes, rutinas ajenas. Quizás necesitas empezar a construir una relación contigo misma que sí puedas sostener mientras construyes. Porque cuando dejas de intentar encajar en moldes ajenos, empiezas a escucharte de verdad. Y cuando empiezas a escucharte de verdad, dejas de construir desde la presión y la exigencia. Y ahí aparece algo muchísimo más poderoso que lo que hoy ves como disciplina. La capacidad de sostenerte y dejar de abandonarte. Si este video te ha ayudado a verlo desde otro punto de vista, si has conectado con una sensación de me alivia,
Desde esa forma, sí, siento que puedo hacerlo y disfrutarlo. Quiero que me cuentes en comentarios en qué parte de tu vida sientes que has intentado encajar en una forma que realmente no era tuya. Y recuerda, mi hermosa, suscribirte y activar la campanita para que siempre te avise cuando volvamos a subir un video y podamos acompañarnos en este proceso tan hermoso de aprender a sostenernos y crear desde ti.